Está terminando una semana plagada de conflictos, el enfrentamiento por un lado del gobierno que sigue con los fondos buitre, con Griesa, con Paul Singer y con la Casa Blanca, ¿no? Hasta con Estados Unidos nos hemos peleado, pero también hay conflictos internos y crecientes por distintas cuestiones. La ley de abastecimiento por un lado y la amenaza de Cristina Kirchner de aplicar la ley antiterrorista por el cierre de una empresa. Vamos a hablar de esto con Jaime Campos, es el presidente de la Asociación Empresaria Argentina. Jaime, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, mucho gusto. Un gusto. Bueno, ¿qué conclusión hay que sacar respecto a la ley de abastecimiento que ha recibido duras críticas por parte del sector empresario y se han reunido también con el gobierno? ¿Qué nos puede decir de las charlas que han mantenido también con funcionarios como Augusto Costa? Sí, a ver, le contesto el primer punto, que es el que puedo hablar con propiedad. La ley realmente, el proyecto de ley es realmente muy negativo, absolutamente negativo. En eso tenemos un acuerdo enorme de todas las entidades empresarias, y esto hay que entender porque le da un poder para que intervenga en la vida de las empresas, fijando precios, fijando cantidades que debe producir, estableciendo márgenes de utilidad. Y si el secretario considera que por algún motivo una empresa no está respondiendo a lo que él le parece que debería ser su forma de operar, tiene derecho a intervenir, ¿no? A nosotros, en particular en la Asociación Empresaria Argentina, pero sé que a otras entidades también, nos ha sorprendido porque realmente pensamos que es un proyecto totalmente fuera de lugar, en un momento que no tiene ningún sentido. Y por otra parte, me parece que se están confundiendo las cosas, porque yo lo que he escuchado en el caso del jefe de gabinete, por ejemplo, referirse a que esto es porque hay que mejorar la situación para proteger al consumidor. Bueno, en la Argentina existe una normativa muy importante en materia de protección del consumidor. Existen leyes de protección del consumidor, de lealtad comercial. Si hubiera que hacer alguna modificación en ese aspecto, cosa que yo no soy un experto, no puedo decir nada al respecto, pero eso sería un tema, es decir, del lado de la demanda, proteger a los consumidores, sin duda como corresponde que deben ser protegidos. Si están preocupados por temas de la oferta, es decir, porque ellos dicen que no hay competencia, que hay temas de concentración de mercados, bueno, también hay leyes vinculadas con justamente fomento de la competencia. Y ya están esos dos paquetes de leyes. Y si hubiera que hacer algún cambio, bueno, en todo caso el debate tendría que ser con estos dos conjuntos de leyes. Pero esta tercera ley, que es la ley de abastecimiento, realmente no se entiende cuál es el sentido. Nosotros lo vemos realmente como algo muy perjudicial, y el énfasis que le hemos puesto todas las entidades, fíjense que esto es un matiz que me parece que es muy importante, es porque consideramos que esta ley cambia el régimen económico de la Argentina. Es decir, no es una ley que aumenta un poquito los impuestos o que cambia alguna norma vinculada con, no sé, con la seguridad ambiental o con temas. No. Esto cambia de fondo la forma en que el régimen económico de Argentina está organizado hasta hoy. ¿Ustedes consideran, Campos, que la ley en caso de ser aprobada sería inconstitucional? Sí. Nosotros lo hemos dicho y no estamos solos. Han sido muchas entidades que opinan exactamente lo mismo. Constitucional, porque insisto, altera la forma fundamental del régimen económico. El régimen económico establece nuestra Constitución, y lo dice con toda claridad, la Constitución nuestra dice que toda persona puede llevar adelante una actividad económica lícita, por supuesto, sin problema, obviamente respetando las leyes generales de la economía como del país, ¿no es cierto? Pero uno tiene la total libertad de llevar a cabo una actividad económica. Esto significa simplemente que a partir de ahora uno va a tener una espada de Damocles que va a decir, bueno, si a mí no me gusta cómo usted está operando, yo voy a intervenir en su empresa, así directamente. Campos, cuando usted habla, por ejemplo, de que el proyecto establece límites posibles a la rentabilidad o que el Estado también se va a poder meter en la cuestión de costos, ¿no? A determinar cuáles son los costos de la empresa. ¿Esto es taxativo? O sea, ¿el proyecto lo dice o ustedes infieren que el proyecto No, se dice en el proyecto, por ejemplo, hay cosas que a ver, a la medida que pasan, que conviene irlas también comentando con la audiencia. Por ejemplo, el proyecto establece la posibilidad de que los gobernadores de provincia tengan también la facultad de hacer lo mismo. Entonces, en una provincia, un gobernador podría eventualmente decir que no le parece bien cómo una empresa está produciendo los bienes,
piense que los productos no cumplen con determinadas especificaciones, o son o no lo producen en la cantidad suficiente, o con la calidad, o que no está comprando insumos que debería comprar. Es decir, realmente es una cosa, digamos, muy inaudita. Estamos, le digo, la verdad, yo creo que si usted me dice cuál es la sensación del empresario, primero de sorpresa, no esperábamos que realmente este proyecto había, versiones de que esto iba a, pero nunca pensamos que este proyecto iba a avanzar, primero, y luego de una gran, una reacción muy negativa, como digo, porque es alterar el régimen económico de la Argentina. Campos, empezaron a hablar con los legisladores, creo que el proyecto va por el Senado. ¿Ya tuvieron algún tipo de encuentro, aunque sea informal? Ha habido, por supuesto, sí, claro, ha habido algunas conversaciones telefónicas con algunos de los miembros y casi no solo en nuestro derecho, creo que hasta es un deber hacerlo, porque esto, insisto, tiene que ver con el tipo de régimen económico de la Argentina, que es alterar el régimen de la Constitución en forma sustantiva, ¿no? Así que sin duda, vamos a hacerle llegar, como corresponde, aplicando el derecho que también protege la Constitución, ¿no es cierto?, de hacerle llegar a nuestros representantes en el Congreso la visión del empresariado, sí. ¿Por qué creen que en este momento el gobierno insiste con un proyecto tan polémico? Esa es la pregunta del millón, me la han hecho, y yo, con toda franqueza, no tengo una respuesta, y es difícil porque el gobierno no la justifica también. Lo que dice es, yo he escuchado, bueno, lo que están los medios, ¿no es cierto?, que el gobierno dice, bueno, que es para proteger al consumidor, y alguno que otro habla también del tema de competencia, que, insisto, existen normas para esos dos temas, ¿cierto? Si hay preocupación en términos de que hay ciertos, de que el consumidor, por algún motivo, no sé cuáles podrían ser los argumentos, me parece que hay elementos que hay que trabajar sobre leyes que tienen que ver con protección del consumidor. Bueno, esa es una línea teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, las visiones de todos los actores, ¿verdad? Pero existen normas de protección y de defensa del consumidor. Y insisto, también las hay del lado de la oferta, es decir, que tienen que ver con el tema de la competencia. Esta tercera norma, sinceramente, no sabemos cuál es el propósito. No entiendo, y uno puede especular, pero la verdad es que no ganamos nada alargando ideas sobre lo que podría ser, si lo único que conocemos es esto que hemos leído en la prensa o escuchado en la televisión. Se ha hablado, Campos, que se trata de una norma parecida a lo que, digamos, al esquema vigente hoy en Venezuela. ¿Usted considera que es así? Yo he escuchado esas reflexiones, la verdad que me han hecho pensar, ¿no? Lamentablemente debo decir que hay, en el caso, yo no conozco en detalle de Venezuela, ¿no? Y en esto me gusta ser muy riguroso. He leído un proyecto, un proyecto, he leído la ley que efectivamente está vigente, no conozco en detalle la operatoria, pero uno lee el texto y hay cosas que lamentablemente, en algunos puntos hay efectivamente puntos de contacto con este proyecto. Entonces, la verdad es que sería gravísimo que esto fuera así, ¿no es cierto? Realmente nosotros por eso que digo, insisto, es decir, nos parece que todo aquello que en este momento genere incertidumbre, que genere falta de confianza, ¿no?, que desestimule a los empresarios para operar, todo esto es malo para Argentina, ¿no es cierto? Es decir, nosotros, digamos, porque uno dice, bueno, a ver, como se dice habitualmente, a ver, bajemos un cambio, paremos la pelota, digamos, ¿cuáles son los problemas de fondo hoy de la economía argentina? Argentina tiene hoy, yo diría, dos grandes problemas para la gente, la gran mayoría de nuestra población. ¿Cuáles son los problemas? Los problemas son dos: inflación y que no estamos generando los empleos que requerimos. Esos son los dos puntos que le interesa al 99% de la gente, ¿no? Y deberíamos atacar esos problemas, ver cómo vamos a hacer para bajar la inflación y para volver a generar empleos. Importante para ir bajando la desocupación, ¿no? Por ejemplo, tenemos un desafío muy importante que es sobre todo el tema de la desocupación de la gente, de los jóvenes, ¿verdad? Es un desafío importante que tenemos. Deberíamos estar ocupándonos de esos temas, ¿no? Y no veo por qué estamos con este nuevo proyecto. Campos, lo cambio de tema para cerrar. Justamente ayer la presidenta habló en cadena nacional, se refirió al conflicto de la imprenta Doneley que cerró sus puertas intempestivamente. Y ahí, dijo que va a solicitar a la justicia la aplicación de la ley antiterrorista. ¿Cómo lo vio?
A ver, yo lo pondría de esta manera. Yo con franqueza no conozco en detalle el caso Donnelly. Es decir, no me gusta hablar cuando uno no conoce algo. Hay que ser, hay que decir las cosas como son y decir, mire, no, digo, no conozco el detalle, no conozco la operatoria, de cómo ha sido esto, etcétera, ¿no? Ahora, yo diría lo siguiente. Aún en el caso en que a la presidenta le asista la razón en términos de que vea que hay comportamientos que no le pareció que eran los correctos desde el punto de vista de la empresa, me parece que cuando uno levanta la expresión ley antiterrorista, evidentemente genera una vibración en toda la sociedad, ¿no es cierto? No solo en el empresariado, en toda la sociedad. Pero ¿cómo? ¿No era que ya eso había quedado atrás? Una de las cosas extraordinarias, y nunca uno debe dejar de decirla, ¿no es cierto?, extraordinarias de estos últimos 30 años de democracia, es que no tenemos, gracias a Dios, creo que podemos decir que prácticamente no ha habido ningún caso de crimen político, no tenemos terrorismo, ¿no? Tenemos mucha violencia, pero violencia de otro tipo, sí. Digamos, pero gracias a Dios no tenemos violencia política. Entonces me parece que poner ese tema, hemos tenido hasta noticias, a todos nos han llamado alegría, como es el tema de la recuperación del nieto de la señora de Carlotto, que demuestran que la Argentina está en otra fase de la historia, ¿no? Me parece que, no sé, pero que volver a recordar el tema mismo del terrorismo me parece que en este momento no ayuda a generar este clima de tranquilidad que necesitamos. O sea, ¿usted cree que ya la mención del título de esta ley, ¿no?, de hablar de terrorismo, que sea, digamos, en este caso terrorismo económico, no contribuye a generar un buen clima? La verdad es que me parece que digamos, que debería usar otras expresiones, pero me parece que hablar de terrorismo en Argentina cuando ha sido uno de los grandes resultados, ¿no es cierto?, los grandes logros de la democracia argentina ha sido justamente dejar atrás ese periodo tan negativo de la represión, del terrorismo, ¿no es cierto?, y vivir en una sociedad que ese tema, que es la violencia política, gracias a Dios, no lo tienes, digamos, solucionado, no está en Argentina el tema de la violencia política. Y eso es muy importante porque a veces en el día a día en Argentina nos olvidamos de las cosas positivas que tenemos, ¿no? En otros países, lamentablemente, la violencia política es una cosa de todos los días. Bueno, en nuestro país no lo hay, ¿no es cierto? Es decir, podrá haber muchos otros problemas, pero hoy nadie puede negar que hay un clima de paz en materia, es decir, ningún político, digamos, realmente tiene miedo que lo afecten en su vida, a pesar de que ha habido, sin duda, situaciones a veces un poco tensas, pero entonces levantar este tema me parece que no contribuye. Ahora, Campos, usted me aclaró que no conoce con detalle lo que pasó con esta imprenta. Sí, pero están los medios, por supuesto. No, claro, pero ¿piensa que puede haber algún tipo de confabulación? Es decir, que puede haber un fondo buitre detrás de la compañía que lo haya obligado a cerrar. ¿Puede existir esto? Porque es cierto que la empresa cotiza y hay fondos internacionales, ¿no?, en esta imprenta que cotizan en el Nasdaq, de hecho. Sí, sí. A ver, pero yo lo que digo es lo siguiente, que es algo que por ahí muy elemental, ¿no?, pero a veces nos olvidamos a veces de lo básico. Digo, un empresario, una empresa argentina, extranjera, etcétera, lleva adelante una actividad, ¿cierto?, porque ve que a través ¿no es cierto?, de la venta de productos, de servicios, puede generar un negocio atractivo, utilidades, ¿no es cierto? Es decir, el capitalista obviamente pone la plata porque cree que va a obtener utilidades, ¿no? Y que es un negocio que da como luego para crecer, etcétera. Entonces, cuando alguien está obligado a cerrar, bueno, no, obviamente nunca lo hace con satisfacción, ¿no es cierto? Es decir, ha puesto plata, ha invertido, digamos, no es un final feliz para ningún inversor tener que cerrar una empresa en la que han invertido plata. Entonces no veo cuál puede ser la lógica, ¿no es cierto?, de este tipo, ¿no?, de hacerlo para afectar, digamos, a la Argentina, ¿no? Sinceramente no me cierra mucho, ¿no? Yo creo que una empresa cuando realmente está obligada en este caso a cerrar una planta, lo hace luego de mucha meditación, luego de una reflexión, y porque, bueno, ha llegado a la conclusión que realmente no es eficiente mantenerla abierta, pero es un fracaso, digamos, ¿no? Sí, ahora hay un aspecto de lo que habló ayer la presidenta que realmente llama la atención. Hay varias cosas que dijo que llaman la atención, pero ella se mostró extrañada por algo que llamó algo así como quiebra express. Ahora, consultando con jueces y con especialistas, hoy hablé con la vicepresidenta de la Asociación de Magistrados, ella explicó claramente que cuando
una empresa, si es deudora, digamos, pide la quiebra, el juez, digamos, es un trámite muy rápido darle la quiebra. Una cosa distinta es cuando un acreedor le pide la quiebra a una empresa, porque ahí sí el trámite es distinto, pero cuando la propia empresa pide su quiebra, automáticamente los jueces se la dan y hay todo un procedimiento que, o sea, no es anormal que una empresa pida una quiebra y el juez se la otorgue en 24 o 48 horas. Esto es algo habitual. Ahora, Cristina Kirchner, siendo abogada, esto no lo puede desconocer. Sí. Sí, pues yo digo, este es un tema, a ver, confieso que nosotros estamos, por supuesto, hemos hecho alguna evaluación, etcétera. Cuando se trata siempre de un caso específico, un caso puntual de una empresa, uno tiene que conocer mucho, digamos, para opinar con seriedad. Pero a mí me parece que pensando en el público general que nos va a escuchar y que nos va a ver, yo creo que lo que tenemos que tener presente es que, y es un poco realmente el espíritu que yo veo que reina en la absoluta mayoría del empresariado, ¿no es cierto? ¿Por qué no realmente en este momento de la Argentina, estamos a pocos meses de terminar el año, empieza el año que viene, ¿por qué no nos planteamos con seriedad un debate interno para aprovechar estos meses, ¿no es cierto?, para mejorar la situación, generar más confianza, ¿no?, empezar a volver a crecer, volver a generar empleo y sentar las bases de lo que podría ser, digamos, la línea y las políticas de Estado que debe seguir el nuevo gobierno, ¿no?, que no debe ser solo consensuadas con el que gane la elección, sino con toda la fuerza política. Es decir, yo creo que esa sería, me parece, la gran generosidad que debería haber, ¿no es cierto?, de todos, del gobierno, del Partido del Frente de la Victoria y de los otros partidos que todos van a competir en la elección del año que viene. Bueno, ¿por qué no nos planteamos cuáles son los desafíos de fondo de Argentina, ¿no?, y trabajamos con una mirada de mediano plazo para establecer políticas de Estado fundamentales que nos permitan crecer, generar empleo, ¿no? Ese debería ser, me parece, el espíritu de estos meses que vienen. Jaime Campos, presidente de ADE, un gran gusto, muchísimas gracias, buen fin de semana, muy amable. No, muchas gracias a ustedes por llamar, muy amable. Hasta luego.